Hola, bienvenidos a Patient Thinking, un podcast con ideas, reflexiones y conversaciones para acercar la innovación a quien más la necesita. Hoy hablaremos de confianza, colaboración y sostenibilidad. Soy Anna Blanc y para hablar de ello me acompaña Toni Maneu. Bienvenido, Toni Maneu. Hola, hola Ana. Para quien nos está escuchando, ¿quién es y qué hace Toni Maneu? Tony Maneu es una persona que ha estado alrededor de 35 años en la industria, tanto farmacéutica como de tecnología sanitaria. Mayoritariamente he estado en departamentos comerciales, tanto delegado de ventas como gerente de ventas y jefe de unidad de negocio, pero también tuve la oportunidad de participar en la creación de dos departamentos de acceso, de market access, tanto en Novartis Pharma en España como en Alcon Healthcare para España y Portugal. La innovación no falla por falta de ideas, sino que falla por falta de colaboración. Y la industria avanza tan deprisa que a veces se olvida de mirar a su alrededor. Así que mi primera pregunta, Tony, es, ¿la industria a la hora de innovar escucha el ecosistema de la salud o sigue hablando solo consigo misma? Ni una cosa ni la otra. Me gustaría dar un mensaje optimista y decir que gran parte de las compañías, tanto de farma como de tecnología sanitaria, están ahí ya, pero creo que la realidad es distinta. Hay algunas que claramente han apostado porque creen en ello, hay otras que creo que lo hacen porque, bueno, hay que hacerlo. Al final, el resultado a lo mejor es el mismo, y hay otras que creo que siguen con el modelo de negocio habitual. Entonces, hay un tema que es el escuchar y co-crear, que es muy fácil de decir, pero no es tan sencillo de implementar, ¿no? Entonces, hay una situación inercial que hace que sigamos o que se siga trabajando de determinada manera, es decir, de lo que se ha hecho de toda la vida. Bien, para conseguir esto, las compañías que realmente han apostado por esto, lo que están intentando hacer desde hace mucho tiempo es construir una relación basada básicamente en la transparencia y la confianza, pero también hace falta que al otro lado pues haya alguien, ¿no? Que aquello que dices, hay alguien ahí, pues que si hay alguien ahí que sea capaz de entender que hay alguien que se quiere postular, alguien que en este caso me refiero a la industria, que se quiere postular como parte de la solución y no como un simple proveedor o generador de gasto. Entonces, Ujú. me gustaría dar el mensaje optimista de que hay empresas que lo están haciendo y que otras ya se están apuntando, y espero que cada vez sean más. Pero también me gustaría que desde el sistema sanitario, hablo en general, desde el sistema sanitario pues también estuvieran atentos, ¿no? y que realmente recogieran el guante y que confiaran en estas compañías que están apostando por este cambio. Claro. O sea, podríamos decir que hay industrias que apuestan por la innovación porque es postureo. No, a ver, a ver, hay que ser también honestos lo podemos decir, la industria es el actor máximo generador de innovación, esto está claro. Bien lo ha generado porque lo ha generado por sí mismo, o bien lo ha generado pues porque ha ayudado a que se desarrollara en conjunción con el sistema sanitario. Hay un tema muy importante, que es que hay un artículo de Jaime Spin, de la Escuela de Luza de Salud Pública, en el cual analiza cómo algunos sistemas sanitarios, en este caso europeos, analizan lo que significa innovación. Y la manera de analizarlo es diferente en cada uno de los países. Hay diferencias. Esto es un problema, porque claro, si tú estás desarrollando una innovación y en un país la van a evaluar de una manera, en otro lo van a evaluar de otra y en el otro de otra, yo creo que esto es una complicación. Entonces, hay un tema que habría que resolver, es que realmente se defina qué es innovación, qué no lo es, porque a veces confundimos innovación con un nuevo producto. Claro. Y luego la otra cosa es, sí, puede haber innovaciones, pero que realmente la aportación de valor es limitada, ¿vale? Entonces, por eso vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿no? De escuchar y co-crear, pero también que los dos actores tengan claro qué es lo que es innovación y qué es lo que realmente se precisa, ¿vale? Este sería un poco el resumen. Ese punto es muy interesante. Primero de todo, hablamos mucho de innovar, ¿no? Pero no se ha llegado a definir exactamente qué es innovar. Porque claro, innovar puede ser eso. La gente cuando piensa en innovación piensa en nuevos tratamientos, tecnología punta, salud digital, pero
hay innovaciones mucho más sencillas que tienen un impacto mucho mayor. Exacto. Sería, esto lo has explicado muy bien. Hay un tema que yo al presentarme no he dicho, no he mencionado que también doy clases en EADA y en la Escuela de Negocios de EADA y en algún otro sitio. Y cuando hablamos de escuchar y co-crear, ¿no? Te das cuenta que hay soluciones, cuando hablas con el sistema, hay soluciones innovadoras que realmente son muy sencillas, ¿no? Que realmente tú como industria tienes que ayudar a que se puedan implementar. En cambio, cuando trabajas entre cuatro paredes y creas una innovación, una solución de valor añadido, luego la realidad es que el sistema eso no lo necesita. Y es un paquetito muy bonito con un lazo fantástico, una presencia y unas diapositivas fantásticas, pero realmente el sistema eso no es lo que necesita. Con lo cual, hay innovaciones que realmente, como tú apuntabas, no haría falta tanto esfuerzo, sino que realmente el esfuerzo que habría que hacer es nos escuchamos, identificamos necesidades y a partir de ahí implementamos. O sea, resumiendo, ¿qué crees lo que frena que llegue la innovación a quien realmente lo necesita? ¿La regulación, la cultura, la falta de diálogo o un poco todo? Bueno, si empiezo por la regulación no, empezamos por la regulación, no por criticarla, ¿no? Es que muchas veces decimos, es que esto no se puede hacer porque no está, porque no hay una ley que lo permita, porque no está regulado. Yo creo que la regulación siempre viene después, es decir, lo primero es que tenemos que provocar, ayudar a demostrar de que tal propuesta o la otra podría ser útil y a partir de ahí ya vendrá la regulación. No podemos esperar de brazos cruzados a que alguien regule o legisle para poder hacer cosas. Yo creo que primero tenemos que trabajar en pilotos y en propuestas, en diálogos, etcétera, etcétera, cargarnos de razones para que llegue la regulación. Volviendo a tu pregunta, a ver, hay un tema claramente que es un poquito que un freno importante, que es la inercia, ¿vale? La inercia significa que toda la vida lo hemos hecho así, ¿vale? Y con lo cual hacer un cambio es un esfuerzo mastodóntico, ¿vale? Entonces la inercia a ambos lados, ¿vale? A ambos lados de la mesa, pues es un freno importante. La otra es la resistencia al cambio, que es totalmente, es muy humano. Y luego, volviendo a lo que es innovación o no, hay otro tema que es la incertidumbre ante propuestas nuevas o propuestas disruptivas, ¿vale? Y luego, si apunto al sistema sanitario, que también le quiero apuntar, pero con mucho cariño, el sistema sanitario está sobresaturado y esto lo sabemos todos, con problemas de sostenibilidad, con problemas de presupuesto y tiempo para evaluar nuevas formas de hacer las cosas. Hay otro tema muy importante que son los ciclos políticos. Entonces, el sistema sanitario está desgraciadamente muy ligado al ciclo político de turno y esto, pues, cualquier persona, los dos que estamos aquí, más los que nos oigan, lo saben. Yo vivo en tal comunidad o en tal otra, y cuando hay un cambio de ciclo político, en cascada empieza a haber cambios en la Consejería de Sanidad, en las direcciones de hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un poti-poti de cosas que hacen complicado que se pueda innovar. Y luego hay otro tema, finalmente, por no pegarte más el rollo, es que la colaboración público-privada todavía está un poquito estigmatizada. Sigue habiendo, genera un poquito todavía de repelús cuando se habla de colaboración público-privada. Y creo que esto es un tema que habría que resolver, no solo nosotros, lo tendría que resolver desde más arriba, a nivel político, etcétera, y tratar de regularla, porque es que si no, no avanzaremos. ¿Por qué crees que hay un poco de repelús entre la relación público-privada? Bueno, esto ya es más bien histórico y yo creo que a veces responde a un tema de ideología. Resumiéndolo mucho, ¿no? Se dice, no, la derecha está muy a favor, la izquierda está muy en contra, todo tiene que ser público, desconfianza clara en lo que provenga desde el lado privado. Bueno, sí, ni una cosa ni la otra. Yo creo que si se trabajan con propuestas que están basadas en la confianza, en la transparencia, en poderlo medir cuál es el impacto real de cualquier iniciativa, creo, y incluso, bueno, tratar de poner toda una serie de KPIs u objetivos claros y medibles, yo creo que esto se podría romper. Es que no podemos continuar haciéndolo de siempre. Hay una frase, no sé de quién, debe tener copyright, que hacerlo de siempre, lo máximo que puedes conseguir es lo de siempre. Y en el mejor de los casos acabas consiguiendo menos, ¿no? Entonces, esta es mi opinión, o sea que, pero hay que ser un poquito valientes con la salud de la población y
Y hay mucha gente que sabe lo que habría que hacer, pero no se acaba de hacer. Y no se acaba de hacer por eso, por la inercia, ¿no? Porque entras en un bucle y no hay forma de romper el bucle. Exacto, sí, 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 sí. Pero inercia en ambos lados también, ¿eh? Sí, 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 sí. La industria también cuesta hacer cosas diferentes, no ya solo por inercia, sino también a lo mejor un poco de aversión al riesgo, lo que te decía antes de incertidumbre. A ver, si hago esto, ostras, es difícil de poder medir cómo acabará esta iniciativa que es disruptiva, ¿sabes? ¿No? Entonces, hagamos lo de siempre, me puede generar un crecimiento de un 2, un 3, un 4, un 5% y ya está. Es decir, continuamos trabajando en el corto en lugar de pensar con una cierta visión más de medio o largo plazo, más bien estratégica. Claro, porque de hecho la industria no es una ONG. No, no. Sí tienen un impacto en salud, pero va mucho más allá del beneficio. O sea, ¿cómo se equilibra ese valor económico con el valor que se genera en salud? A ver, mira, ahora está muy en boga hablar de datos, del real world evidence, ¿vale? Todo lo que queramos hacer para poder demostrar cuál es el valor que añadido de cualquier tecnología, ya sea un producto farmacéutico o una tecnología sanitaria o un proyecto determinado, hay billones y billones de datos que se recogen, ¿vale? Que se recogen y la gente que trabajan con Real World Evidence, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, te dicen que hay billones de datos. Estos billones de datos bien utilizados que podrían ser de mucha utilidad para poder medir el impacto de una solución innovadora o no innovadora, ¿no? Entonces, eh, ahora, lo fácil es, vamos a precio, vamos a medir, tú tienes este producto, vale 100, tiene otro producto, vale 90, compro el de 90. Pero a lo mejor el de 100, si lo analizamos bien, desde una perspectiva un poquito más global, a lo mejor nos genera mejores resultados en salud y además vamos a tener ahorros, ¿no? En el manejo de tal o cual enfermedad. Bueno, tenemos los datos. Otra cosa es usarlos adecuadamente y a partir de ahí tomar decisiones. Ujujú. Insisto, fácil de explicar, pero está claro que los datos ayudan y mucho Mm. a tomar decisiones, no solo al clínico, pueden ayudarle al clínico, me refiero al médico, sino que también al sistema sanitario en general, a la industria, a un regulador, a un pagador. Bien, el mundo anda por ahí y esto no somos unos raros los del sistema, los que nos dedicamos al tema de la salud. Hay billones de datos que son súper útiles. Sí, de hecho, ahora me has venido a la cabeza que hace un tiempo atrás, antes de los wearables, antes de todo eso, el objetivo principal de la industria era buscar moléculas, ¿no? Buscar dianas terapéuticas. Y ahora su principal activo no son las dianas ni las moléculas, son los datos. Sí, claro. Básicamente, los datos es poder. Claro, piensa, bueno, poder a lo mejor alguien lo puede interpretar como estos tíos que no, 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 es una broma, es una broma. A ver, es verdad, la industria, a ver, sigue buscando moléculas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que sobre todo la industria innovadora cada vez más está apostando por patologías de alto impacto, pero un número bajo de pacientes. Me refiero a enfermedades raras, oncología no son un número bajo de, vamos a decirlo diferente, enfermedades de alto impacto, ¿vale? Entonces, para esto estamos hablando de alto impacto desde todas las perspectivas. Son productos complejos, complejos en el manejo, igual que lo es la patología, pero esto significa también precio. Precio alto con lo que todo esto implica. Claro, para hacer esto necesitamos datos. Para poder introducir esta innovación que realmente el paciente se merece, necesitamos datos que nos ayuden a tomar decisiones. Y ahí también podemos añadir el concepto de medicina personalizada o medicina de precisión. O sea que vamos por ahí, patologías complejas, productos complejos de precio elevado. Necesitamos algo que nos elimine o minimice esa incertidumbre a la hora de introducir esa innovación tan cara. Vale, vale. Y otra pregunta que me viene a la cabeza, estamos hablando de sistema sanitario y de industria farmacéutica. No hablan el mismo idioma, ¿o sí? A ver, no hablan el mismo idioma. Vale, va, acepto la afirmación. Mi pregunta, o sea, mi pregunta es,
¿Por qué esta falta de entendimiento? ¿Sabes? Sí, ¿Es por culpa de que hablan idiomas diferentes o es eso de la inercia? vale. Vamos a ver, yo creo, desde que yo empecé en los años 80, ahora la industria interlocuta mucho más con el sistema sanitario y el sistema interlocuta más también con la industria, entre otras cosas muy básicas, porque se necesitan, ¿vale? Ambos se necesitan. A partir de ahí dialogan. Ahora, ¿el diálogo es positivo o fructífero siempre? Todavía no. Yo creo que tu pregunta también va dirigida, te veo venir con el tema de las figuras de acceso, pero bueno, y hablaremos de eso. Bueno, fíjate tú, cuando yo decía que yo empecé en los 80, el único interlocutor que tenía la industria era el médico prescriptor. Luego empezaron a pasar cosas, lógicamente, y ahora la industria tiene que interlocutar con una gran cantidad de actores desde la clase política, a nivel nacional, a nivel regional, como con los llamados payers o pagadores. Es decir, pues yo que sé, un director económico, un gerente de hospital, la dirección del Servicio Regional de Salud y además con el clínico. Y nos falta una figura aquí que no hemos mencionado todavía, el paciente, Sí, que totalmente. nos llenamos la boca de hablar del paciente, pero todavía no está en la ecuación, ¿vale? Está en los foros en los cuales se habla, pero a lo mejor habrá gente que no esté de acuerdo, pero yo creo que todavía no está en la ecuación adecuadamente y debería estar. Entonces, Totalmente. el entendimiento, yo creo que cada vez hay más, pero es verdad que la inercia, el corto plazo, hace que pueda generar un poco de pereza establecer diálogos que luego lleven a hacer cositas un poco diferentes. Pero sí, todavía han mejorado mucho, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Ya para terminar, la última pregunta. Si tuvieras que crear una nueva regla del juego de la colaboración en salud, ¿cuál sería? Vale, pues vuelvo a una frase que no es mía, sino que es un buen amigo mío que le escuché en un par de veces en presentaciones, es que tal vez deberíamos tratar de cambiar el paradigma y en lugar de hablar de gasto sanitario, hablar de inversión en salud. Y Ana Blanc me puede decir, ya Tony, pero es que el número, la cifra es la misma. La cifra al final que sale es la misma, pero las palabras a veces importan. ¿Vale? Entonces, si hablamos de inversión en salud, con lo que significa inversión, pues de ahí pueden salir muchas cosas en positivo, aunque el número sea el mismo. Entonces, si todos trabajamos con ese concepto de inversión en salud, pues podemos hablar de beneficios potenciales a nivel de paciente, a nivel de sistema sanitario para la industria, pero si ampliamos, habría impacto positivo a nivel de sociedad, a nivel de la sociedad de una región, a nivel de la sociedad de un país, ¿no? Porque si mejoro la salud de la población, hay impacto en todos los niveles, no solo el económico, ¿vale? Sino a nivel social en general. Me quedo con esto, aunque no sea mía la frase, pero a mí me gustó y entonces, bueno, lo voy repitiendo a ver si al final pues alguien me escucha. Pero creo que cambiar esto de gasto a inversión, creo que podría ser el, el trigger que dicen, para cambiar ese modelo de relación entre la industria y el sistema sanitario y que la industria finalmente pueda demostrar que se quiere postular como un actor que puede aportar soluciones desde su perspectiva. Tú decías antes que la industria no es una ONG, claramente, todo esto todo el mundo lo sabe, pero si hace propuestas que sean constructivas, de valor añadido, nadie tiene por qué discutirle que sea una empresa privada que tiene que tener un cierto rendimiento. Insisto, en gasto sanitario pasamos a inversión Sí, en sí, salud. no, no, totalmente. Y además tiene mucho sentido porque la población se está envejeciendo cada vez más. Exacto. Sí, sí, sí. Y es que es muy necesaria esa inversión. Este cambio de chip, ese cambio de mentalidad es muy necesario porque es que Claro. cada, Sí, cada vez más el sistema sanitario y las farmas van a tener mucho más trabajo. esto de hablar de gasto tiene una connotación, digamos que negativa. Si hablamos de inversión, bueno, eso le da otro aire a esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se podrían, si nos lo creemos, esto no se trata de ponerlo en una diapositiva y hacer una presentación únicamente, se trata de hacerlo tangible, de trasladarlo a la realidad. Un cambio de mindset, Exacto, ahí está. un cambio de mentalidad.
Igual que poner el paciente en el centro, que también tiene que ser un cambio de mentalidad. Sí, fíjate tú que con el paciente, creo que nos enviamos algunos mensajes por LinkedIn del primero de tus podcasts sobre un artículo de IQVIA, Sí, el en el cual el Patient Journey ya hablaba del nuevo paciente en la era digital. Sí. Está claro, esto hay que tenerlo en cuenta, las farmas y el sistema sanitario, todo el mundo lo tiene que tener en cuenta. Pero me gustaría añadir algo más y no me quiero enrollar Sí, mucho. sí, tú mismo. O sea, el paciente tiene sus derechos, esto está clarísimo, tiene derecho a recibir, esto ya está en la Constitución, a recibir los cuidados en salud que precisa, tiene derecho a que la innovación que pueda ayudarle a vivir mejor, a salvar su vida, sea accesible a este paciente, pero yo también creo en el paciente informado y corresponsable. ¿Vale? Totalmente. Vale, entonces hablar del paciente solo desde la perspectiva de derechos es perfecto, pero yo creo que el paciente tenemos que hacerlo corresponsable de la toma de decisiones, del manejo de su enfermedad. Es decir, no puede ser que un paciente no maneje su enfermedad y luego se vaya al centro de salud o al hospital Ujú. porque tiene problemas o lo que sea, provocados por a lo mejor por un mal manejo por parte de él de su enfermedad. Entonces, yo creo que habría que hacerlo más completito. Es decir, Sí. paciente en el centro, vamos a pensar todos en clave paciente, pero el paciente también tiene que participar. Sí, totalmente, totalmente. Yo de hecho siempre lo digo, el paciente en el centro, sí, pero lo más importante es la alfabetización, o sea, la health literacy del paciente. Porque si no sabe, no va a funcionar. Si no sabe por qué hace o por qué tiene que seguir el tratamiento, es que no lo va a hacer. Y ya puedes gastarte mucho dinero en pastillas que no será efectivo. Exacto, sí, sí. Muy bien, Tony, pues para terminar, ¿nos podrías dar un titular de lo primero que te venga a la cabeza de esta conversación que hemos tenido? A ver, un titular. Una fotografía, la voy a tratar de describir, ¿eh? Hay una fotografía en la que hay un burro o un mulo, no sé, una de las dos cosas, es igual. Haceos a la idea de esto, que está atado a una silla de plástico, estas sillas que tenemos en las terrazas y tal, que no pesan nada, ¿vale? El burro está atado a esa mesa, a la silla de plástico y no se mueve. Cuando con un simple movimiento de cabeza se podría ir tranquilamente, porque no pesa nada. Yo creo que el tema del cambio, el tema de hacer cosas de manera diferente, etcétera, etcétera, está en nuestras cabezas. Yo creo que muchas veces nos comportamos como ese, en general, ¿eh? Nos comportamos como ese mulo o ese burro que está atado a esa silla de plástico que considera que es imposible hacer cosas cuando a lo mejor haciendo un poquito así, ¿no? Es decir, que yo creo que tenemos que atrevernos a hacer cosas y que muchas veces la resistencia al cambio está en nuestras cabezas, ¿no? El no poder hacer cosas está aquí cuando realmente sí que se podrían trabajar o proponerlas. Ese sería, si quieres, un resumen que Sí, ¿no? Básicamente el titular sería romper la inercia, cambio de mentalidad. totalmente, totalmente. Tenemos que tratar de hacer las cosas de manera diferente porque sabemos que hay cosas que merecen un cambio, ¿vale? Entonces, ahí está. Tenemos que Totalmente, totalmente de acuerdo. Tony, para quien nos está escuchando y quiera conocerte, ¿dónde pueden encontrarte? pues me pueden encontrar, te haré una broma, ¿eh? Me pueden encontrar en un pueblo de Girona que se llama Celrà, que tú conoces muy bien. Muy bien, Muy bien, muy bien. es verdad, de la provincia de Girona. LinkedIn acostumbro a ser bastante activo, o sea que me pueden encontrar quien me acostumbro también a contestar. Intento ser accesible y me gusta mucho, pues si puedo aportar algo de mi experiencia, pues estoy encantado de colaborar. Me gusta mucho también estar en contacto con la gente joven, que creo que es lo que los seniors, comillas, los seniors como yo o como tu padre, ah, podemos aportar a los jóvenes. Tenemos esa ventaja de esos 30 y pico de años de ventaja, pero tenemos ahí gente muy buena, muy buena, muy buena, pues que a lo mejor la voz de alguien con experiencia pues puede ayudarle a desencallar una decisión. Entonces estoy siempre disponible. Un placer, Tony. Ha sido un placer conversar contigo. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Y si lo que hemos compartido hoy te ha resonado, por favor, haznos un like, déjanos un comentario o síguenos en nuestro canal de YouTube
Spotify o plataforma que estés usando. Desde Patient Thinking, seguiré explorando cómo transformar la salud.